SER Podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. Se acaba de levantar la mesa del diálogo social que estudia la prórroga de los ERTEs, gobierno, sindicatos y patronal, y se acaba de levantar sin acuerdo de momento. Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, sí, había empezado la mesa a las 5, acaba de terminar, como dices, sin acuerdo. Nos cuentan fuentes de la reunión que las consecuencias de esto son todavía inciertas. No se ha aclarado si el gobierno va a llevar su propio decreto mañana al Consejo de Ministros o va a abrir más tiempo para la negociación. Una cosa sí sabemos, la causa del desencuentro es la misma que en los últimos días, la insistencia de Seguridad Social en cambiar los porcentajes de exoneraciones de los que se benefician las empresas con trabajadores en ERTE, y la insistencia, por otro lado, de sindicatos y patronales en dejar las cosas como están. Y atención, que todos los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios dicen que el gobierno tiene que seguir intentándolo, que no tendría justificación para llevar un decreto mañana unilateral al Consejo de Ministros, y le emplazan a seguir negociando. Y se está celebrando el primer Consejo Europeo presencial en mucho tiempo. La pandemia remite en Europa, pero los problemas no, y hoy hay Consejo con dos asuntos bien calentitos. El primero, las sanciones a Bielorrusia por obligar a aterrizar en su suelo un vuelo comercial entre dos países europeos para detener a un periodista crítico con el eterno presidente Lukashenko. Un precedente gravísimo que convierte muy inseguro sobrevolar el espacio aéreo bielorruso. A la entrada del Consejo lo ha condenado ya el presidente español Pedro Sánchez. Creo que es absolutamente inaceptable el que se produzcan este tipo de hechos en vuelos intraeuropeos. Exigir al régimen bielorruso que libere a todos los pasajeros, y cuando digo a todos es a todos los pasajeros. En ese todos está el periodista detenido. ¿Hay decisión sobre las sanciones a Bielorrusia? Corresponsal Griselda Pastor. Pues hay consenso para cerrar el espacio aéreo de Bielorrusia, prohibiendo el aterrizaje en aeropuertos europeos de su compañía de aviación y pidiendo a las compañías europeas que eviten sobrevolar su cielo. Es la primera medida imprescindible ante lo que se ha equiparado con un acto de piratería o de terrorismo de Estado, dando por hecho que la aviación militar bielorrusa ha puesto en riesgo la seguridad de los 120 pasajeros europeos. Sánchez ha hablado también a la entrada de ese consejo sobre la crisis con Marruecos para agradecer el apoyo cerrado del resto de Europa a nuestro país y para recordar a Marruecos. Recordar siempre a Marruecos que no hay mejor ni mayor aliado dentro de la Unión Europea que España para defender intereses estratégicos tan importantes para Marruecos y tan necesarios también para la Unión Europea. ¿Estará este asunto en la mesa de la cumbre, Griselda? Estará a hablarse, aunque Sánchez evita así pedir sanciones contra Marruecos, y agradeciendo al resto de gobiernos el apoyo encontrado, fija muy claramente el principio de que sin cierre en la frontera Rabat va a poner en peligro las relaciones con la Unión Europea. Y lo que parecía imposible hace solo unos meses puede materializarse esta misma semana. Según Financial Times, el viernes se va a aprobar en el G7 un impuesto internacional de sociedades, un intento de que las grandes compañías no vayan de un país a otro buscando la manera de eludir sus deberes fiscales. Impuesto del 15% que aprobarán de entrada Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, con la intención de extenderlo al resto hasta convertirlo en global. Ahora que Bob Dylan cumple 80 años, los tiempos están cambiando de verdad, tanto que aquí en España hemos vuelto a ver hoy una imagen de consenso. Gobierno, patronal y sindicatos en alianza para cambiar la formación profesional. Esa eterna asignatura pendiente de nuestro sistema educativo y de la sociedad entera, que ha minusvalorado siempre esta vía. Sabemos que no hay formación profesional de calidad sin empresa. No la hay. Pero tampoco hay empresa de calidad sin trabajadores bien formados. ¿Esta vez será la buena o seguirá pendiente esta asignatura? Se lo vamos a preguntar esta noche a la ministra Celaá en Hora 25. En unos minutos va a tomar posesión como presidente de la Generalitat de Cataluña el líder republicano Pere Aragonès. Y sobre el indulto a los presos del Procés, hoy el ministro de Justicia ha pedido naturalidad para abordar el debate. Pero creo que son instrumentos que están previstos en la ley, y curiosamente en una ley desde 1870, y por lo tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total.
No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente. No parece estar por la labor el Partido Popular. Y por tanto ya anunciamos, si el Gobierno, en contra del criterio de la Fiscalía o de los juzgados, concede un indulto, el Partido Popular irá hasta el Supremo y hasta las últimas consecuencias para que esto no se produzca. Y la incidencia del coronavirus sigue bajando en España. Esther Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación es esta. La evolución de la epidemia sigue siendo de un lento descenso. Es cierto que en estos últimos días, no iba a decir que lo esperáramos, pero sí que sospechábamos que podía pasar. Se ha suavizado la velocidad del descenso que observábamos la semana previa. Hemos constatado que, si bien es cierto que en la mayor parte de las comunidades autónomas siguen con un descenso, ese descenso ha sido algo más suave y en algunas comunidades autónomas se ha estabilizado. La incidencia acumulada está en algo más de 129 casos por 100.000 habitantes. Ha caído 6 puntos desde el viernes. Solo Madrid y Euskadi están por encima de los 200. A ese lento descenso en el número de casos se une también el porcentaje de hospitalizados y de ingresados en las unidades de cuidados intensivos, aunque está en este último caso todavía en el 16,7%. Se han notificado 11.067 nuevos contagios y 91 fallecidos. Respecto a la vacunación, hemos superado los 8 millones de personas en España con la pauta completa. Lo vamos a detallar enseguida. Del deporte, la noticia sigue siendo la lista de convocados de Luis Enrique para la Eurocopa y todas las reacciones que está provocando. No está Sergio Ramos, hay ausencia de jugadores del Real Madrid. Así que, ¿cómo están las cosas? Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Enrique telefoneó anoche a Sergio Ramos para anunciarle personalmente su no convocatoria, justificada en la falta de competición por las lesiones que ha tenido el de Camas. Otras noticias de la lista de Luis Enrique: la primera llamada del recién nacionalizado Emery Laporte, la vuelta de Adama Traoré, la sorpresa de la convocatoria del delantero del PSG Sarabia o la ausencia de Yago Aspas. Luego lo comentamos. Se da ya por controlado el incendio declarado el viernes en Arico, en Tenerife, después de haber afectado a más de 3.000 hectáreas. ¿Qué ha dejado el fuego a su paso? Eric Pestano, buenas tardes. Buenas tardes. Pues una importante cantidad de pinar arrasado por las llamas, sobre todo en la zona central del fuego. Esta de Arico es una de las zonas de mayor extensión de pinar de la isla. Los técnicos lo califican como importante el daño ecológico que deja el paso de las llamas en este incendio de 5 días que ya ha sido controlado. En total, como decías, han sido afectadas 3.000 hectáreas. Ahora los efectivos contra incendios refrescan la zona donde se aprecia algo de humo brotando de la tierra aún. Este martes va a comenzar la investigación de la Guardia Civil para conocer los motivos y el origen del fuego, que preocupa especialmente al Cabildo de Tenerife, que ya planea cómo reforzar el dispositivo antiincendios para un verano que prevé muy complicado. Y completamos la portada con el tiempo. Todavía hay un poco de fresco y algunas precipitaciones al inicio de una semana en la que va a hacer mucho calor según avancen los días. De momento, sol en el interior y nubes en el litoral. Jordi Carbó. Buenas tardes. En el Cantábrico las nubes alternarán con ratos de sol y alguna lluvia muy poco destacable. En el Mediterráneo, más ratos de nubes, igualmente con poca lluvia y algunos momentos de sol. El sol va a estar presente en la mayor parte del país a lo largo de mañana martes, con temperaturas mínimas un poco más bajas que hoy. Mañana a primeras horas hará más frío, en cambio empezarán a subir las máximas en el centro y el sur de la península. Al sol el ambiente será cálido. Así comienza Hora 25. Hemos apuntado ya cómo evoluciona la pandemia. Teníamos pendiente ampliar, detallar cómo va el ritmo de vacunación. María Majavacas, buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos en portada que superamos ya los 8 millones con la pauta completa. Sí, exactamente, 8.130.000 personas totalmente vacunadas, o en porcentaje 17%. Prácticamente ya inmunizados casi todos los mayores de 80 años. Más del 80% de los que tienen entre 70 y 79 años y un 10% de los que están en los 60. En una semana España ha sido capaz de vacunar con la pauta completa a 1 millón de personas, pero es que con una dosis que también protege hay ya más de 16 millones de vacunados, lo que representa el 35% de la población española. En total, Esther, ya se han puesto 24 millones de dosis de todas las vacunas que tenemos contra la COVID. Hoy se ha reunido la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud. La OMS insiste en denunciar la desigualdad escandalosa en la distribución de la vacuna, y esto, dice su director Tedros Adhanom, está perpetuando la pandemia. De hecho, en lo que llevamos de 2021 se han diagnosticado más casos que en todo el año pasado, en 2020, cuando estalló la pandemia, y el mensaje es el mismo de siempre: hasta que no se controle la transmisión en el último país, no habrá terminado la pandemia. The ongoing vaccine crisis
La crisis de las vacunas genera una desigualdad escandalosa que está perpetuando la pandemia. Más del 75% de las vacunas han sido administradas en solo 10 países. No hay forma diplomática de decirlo. Un pequeño grupo de países que fabrican y compran la mayoría de las vacunas controlan el destino del resto del mundo. En Canarias, los responsables de salud han abierto un registro para que todo aquel que se quiera vacunar y tenga entre 16 y 55 años introduzca sus datos y espere, eso sí, a que la Consejería de Sanidad se ponga en contacto con ella o con él para decirle que tiene que ir a pincharse. El registro se ha abierto hoy y ya se han apuntado más de 30.000 personas. Hay tal avalancha de peticiones que en los primeros minutos de estar disponible se colapsó. Son las 8:10, 7:10 en Canarias. Volvemos a saludar a Griselda Pastor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Está siguiendo el Consejo Europeo. Nos apuntabas en portada que el tema es Bielorrusia y que hay consenso en algunas medidas. Vamos a recordarlas. Sí, lo primero es prohibir el aterrizaje de la compañía de aviones de la compañía bielorrusa en ningún aeropuerto europeo y pedir a todas las compañías de la Unión que eviten sobrevolar ese espacio aéreo porque se considera que es un espacio inseguro, porque se da por hecho que su aviación militar ha puesto en riesgo a todos los pasajeros de ese vuelo. Estamos trabajando sobre sanciones. Lo que ha pasado es impresentable, decía Charles Michel, el presidente del Consejo, al llegar a este edificio en el que están ya reunidos los 27 representantes de los 27 gobiernos, todos convencidos de que es imprescindible una investigación internacional para clarificar las cosas, al margen de seguir apoyando nuevas sanciones que, como sabéis, inicialmente forman parte de una lista individual para la que hay que saber exactamente quiénes son los responsables. Se trabaja sobre las sanciones. La cumbre ha empezado esta tarde, también va a continuar mañana. Griselda, vamos a recordar porque hemos llegado hasta aquí, por qué se imponen estas sanciones. Está relacionado con un capítulo de este fin de semana cuando Bielorrusia desvía a Minsk, la capital, un avión civil que iba a Lituania en el que viajaba un periodista opositor ante la información de una teórica amenaza terrorista y ese joven es detenido al aterrizar. Exactamente, ese joven y su compañera, para los dos han pedido la libertad inmediata. Todos los jefes de gobierno que han llegado hasta aquí, lo ha hecho Merkel en alemán, lo ha hecho el presidente del gobierno en español. No hemos escuchado a Macron, que ha mantenido una reunión bilateral con Merkel, pero sabemos por su delegación que están todos en lo mismo y especialmente también lo ha reclamado Lituania, ya que para su gobierno este joven tenía una protección especial. La situación es súper sensible para los países bálticos y están todos esperando ver cómo va a desarrollarse esta nueva crisis con Bielorrusia, que sabéis que no es la primera, la última fue el año 2020, justo el año pasado, tras la fallida elección presidencial con un resultado que la Unión nunca ha reconocido y desde cuando se empezaron a congelar las subvenciones, las ayudas económicas a ese país. Hoy mismo la presidenta de la Comisión ha recordado que hay 3.000 millones que se podrían dar y que no se están dando. Esto de Bielorrusia se interpreta como un nuevo pulso. Antes fue Marruecos, hace una semana. De este tema Sánchez ha vuelto a agradecer la solidaridad de las instituciones europeas tras lo vivido en Ceuta. Le escuchábamos en portada. Un tema muy complicado, sí, el de Marruecos. El presidente del gobierno español está muy satisfecho por la ayuda recibida. Y que, lógicamente, las relaciones de vecindad que pueda tener la Unión Europea, España en consecuencia con Marruecos, se tienen que basar en dos pilares fundamentales. El primero es la confianza y el segundo es el respeto. El respeto y la seguridad en la frontera. Ha sido muy claro el presidente Sánchez. España, como sabéis, no reclama sanciones para Marruecos, pero sí fija este principio, imaginamos que en previsión de futuras crisis. Gracias, Griselda. Cualquier novedad, volvemos a darte paso. Hasta luego. Hasta ahora. Vamos a recordar con Miguel Ángel Campos en qué situación se encuentra el líder del Polisario, enfermo de COVID y cuyo traslado a España originó la crisis. Está citado, recordamos, en la Audiencia Nacional el 1 de junio. Brahim Gali tiene el mismo tratamiento que cualquier otro imputado y por tanto no habrá actuación preventiva para asegurar su presencia en el juzgado el próximo 1 de junio, según fuentes de la Audiencia Nacional. El juez, con el respaldo del fiscal, ya se negó a imponerle medidas cautelares al efecto, porque ninguna de las víctimas que han declarado hasta la fecha, por las dos causas que tiene abiertas, le sitúan como autor directo de las supuestas torturas. Gali tiene obligación de comparecer a su cita judicial,
pero el juez solo acordaría su búsqueda y captura si no acude el día fijado, como sucede con cualquier persona en similares circunstancias. Por tanto, puede abandonar el país antes de la fecha de su declaración. Tenemos otra conexión en directo con Barcelona, son las 8:15, 7:15 en Canarias, y a partir de esta hora está previsto el acto de toma de posesión de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. El viernes consiguió, recordamos, el respaldo del Parlament, apoyo de los partidos independentistas, y en aquel discurso dijo que gobernaría para todos y que entre sus planes estaba culminar la independencia. Ahora ya como presidente veremos qué referencias hace en sus primeras palabras. Ha comenzado ya ese acto, Xavier Belló. Pues a punto de empezar este acto de toma de posesión, está a punto de llegar aquí en el Palau de la Generalitat Pere Aragonès acompañado de su familia, y empezará la ceremonia con dos pequeños homenajes. El primero a los servidores públicos que han luchado contra la pandemia, saludando a varios representantes del sector sanitario, educativo y de los cuerpos policiales, y el segundo a los presidentes Francesc Macià y Lluís Companys, en los bustos que hay en el patio de los Naranjos. Aragonès recibirá la medalla de la Generalitat de manos del expresidente Quim Torra, que estará entre los asistentes, prometerá el cargo y hará un breve discurso. Su equipo no ha querido explicar qué fórmula usará para prometer el cargo y si habrá algún tipo de mención o no a la fidelidad al rey, a la Constitución y al Estatut que se perdieron con la llegada de Carles Puigdemont. Lo que sí se recupera es la presencia de miembros del gobierno. Estará el ministro de Política Territorial Miquel Iceta, y entre los 40 invitados también se encuentran Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los tres con permiso penitenciario. El acto durará unos 30 minutos, lo que también supone ya una diferencia respecto a lo que hizo Quim Torra cuando quiso vaciar de significado su nombramiento como presidente con un acto de tan solo 3 minutos. Se ha ensayado por primera vez en un ojo humano y ha dado resultados. Una terapia con proteínas de algas fotosensibles ha hecho que un hombre ciego desde hace 40 años haya podido detectar objetos. Está todo en una fase muy inicial, pero Javier Gregori, es una muy buena noticia. Esta nueva terapia genética todavía está en una fase muy preliminar, pero puede ser sin duda una nueva esperanza, al menos para los más de 2 millones de personas en todo el mundo que sufren esta enfermedad. Hace ya 40 años, a este paciente francés, los médicos le diagnosticaron retinitis pigmentosa, una dolencia que provoca la muerte de las células sensibles a la luz situadas en la superficie de la retina. Sin embargo, ahora este hombre puede agarrar y contar objetos en una mesa, según los prometedores resultados de esta técnica de manipulación genética que acaba de publicar la revista Nature. Ha recuperado la visión de forma parcial gracias a esta técnica que es capaz de introducir en el ojo humano unas proteínas sensibles a la luz que se encuentran en las algas. Sin embargo, los responsables de este proyecto histórico dicen que hace falta más operaciones en más pacientes y que lo harán, anuncian, pero después de la pandemia de la COVID. Hemos contado ya al inicio cómo evoluciona la pandemia, a qué ritmo avanza la vacunación. El propio presidente del Gobierno, a su llegada al Consejo Europeo, se felicitaba de cómo va el proceso en España y en el resto de la Unión Europea, pensando en ese objetivo que se ve factible del 70% de vacunados en verano. Desde hoy, los turistas británicos pueden venir a España sin la necesidad de una PCR negativa, pero a la vuelta tendrán que guardar cuarentena y hacerse varias pruebas. No estamos todavía entre los países de la lista verde y de momento las autoridades piden no viajar aquí. Londres, Begoña Arce. Aislarse en casa durante 10 días y dar negativo en al menos 3 PCRs. Esas son las trabas para los británicos cuando regresen de España, mientras el país siga en la lista ámbar. El precio de cada uno de esos test oscila aquí entre los 100 y los 150 euros, por lo que al billete a España hay que sumar de 300 a 450 euros más por persona. Las autoridades británicas insisten en que solo se debe viajar por razones familiares urgentes, causas extraordinarias, pero no para ir de vacaciones. El responsable español de turismo, Fernando Valdés, declaraba esta mañana a Sky News que el gobierno está tratando de proporcionar al británico todos los datos que necesita para reevaluar la situación y conseguir que España pase a la lista verde. Una pega más, los turoperadores vienen advirtiendo que los británicos que se desplacen en contra de la recomendación del gobierno no podrán contratar un seguro de viaje.
Les hemos contado al iniciar este Hora 25 con Rafa Bernardo que ha terminado sin acuerdo esa reunión clave para la prórroga de los ERTE. Rafa, ¿sabemos qué ha provocado ese desencuentro? Sí, tenemos algún detalle más y el desencuentro ha venido provocado, nos cuentan fuentes de la reunión, por un comportamiento inhabitual por parte del Ministerio de Seguridad Social. Este departamento no ha enviado a su negociador habitual, no ha enviado al secretario de Estado, solo estaba el director de la Tesorería, que ha dicho, cuentan estas fuentes de la reunión, que venía solamente a trasladar la propuesta del Ministerio, que no tenía poder de negociación. Todos los agentes sociales ante esta posición han querido hacer constar formalmente una queja porque se han tomado este gesto y llegar a la mesa de negociación sin poder negociador como un insulto, y por eso finalmente se ha levantado la mesa al no poder negociar la cuestión clave, que es el cambio en las exoneraciones de las que se benefician las empresas que tienen trabajadores en ERTE, esto es lo que quería Seguridad Social, o el mantenimiento tal cual, que es lo que quieren sindicatos y empresarios. Los agentes sociales dicen que no se entendería que no haya acuerdo en una de las previsibles últimas prórrogas de los ERTE, pero la cuestión es que la pelota está ahora en manos del Gobierno. Empresarios y sindicatos le emplazan a negociar, a hacer un último esfuerzo. Como hoy en principio ya ha terminado la negociación y la intención del Ejecutivo era llevar mañana el acuerdo con forma de Real Decreto Ley, todo estaba pendiente de la negociación de hoy. Si quisiera el Gobierno dar margen al acuerdo, se vería por tanto obligado a convocar un Consejo de Ministros extraordinario más adelante en la semana, porque la prórroga actual de los ERTE expira el lunes que viene. Italia busca respuestas al accidente del teleférico de ayer mientras sigue conmocionada tras la muerte de 14 personas. Hay un niño de 5 años en estado crítico. La Fiscalía ha abierto ya una investigación para saber qué pasó, por qué ocurrió y si hay algún tipo de responsabilidad. Todo parece indicar que el cable se rompió y el sistema de frenado de seguridad no funcionó. Y en Londres, una activista británica, parte del movimiento internacional Black Lives Matter, está en estado grave después de recibir un disparo en la cabeza. Lo ha contado hoy el partido político en el que milita, aunque los hechos ocurrieron ayer, y ha desvelado además que había recibido numerosas amenazas de muerte. De momento, la investigación no desvela un ataque deliberado. Después del confinamiento, muchos han buscado la comunión con la naturaleza, la vida en los espacios verdes. La relación de los seres humanos con la naturaleza es precisamente el hilo conductor de una exposición en el Museo Thyssen, en Madrid, del artista de Palencia Marina Núñez. Lo enseña todo desde un punto de vista ecologista y feminista, y nos lo cuenta Pepa Blanes. La artista intenta darle al bodegón el protagonismo que se merece. Era un género destinado a las mujeres y por tanto considerado menor. Sin embargo, las flores de Marina Núñez simbolizan lo feminista y lo ecologista, en una unión que recuerda a intelectuales como Donna Haraway. Y en estas vanitas las flores permanecen y lo humano se desmorona. Una idea muy asociada a la muerte, ¿no? Aquí la naturaleza en general, en la exposición, la naturaleza sale triunfante. La pandemia ha hecho que esta artista vuelva a la pintura al óleo, una técnica que había dejado de un lado en favor de lo digital. Ahora las flores y la naturaleza están presentes en esta exposición en el Museo Thyssen, que reivindica a la naturaleza por encima de lo humano. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.